Bueno, en este momento le vamos a conversar sobre el autocuidado y la salud sexual correspondiente a la electiva 2, tiene como nombre Sexualidad 2. Soy estudiante de la Universidad de los Andes de la Escuela de Enfermería. Como ya les dije, el tema de hoy se trata del autocuidado y la salud sexual, teniendo en cuenta que la salud sexual no es más que tener el bienestar físico, mental, psicológico, social en cuanto a nuestra sexualidad. Por ello, es importante tener en cuenta que el personal de salud juega un papel muy importante dentro de lo que va a ser la salud sexual de cada individuo. Sobre todo nosotros como enfermeros que estamos completamente en contacto con nuestros usuarios. Así que de allí la importancia de tocar este tema con el personal de enfermería para poder hacer de nuestro trabajo un trabajo de calidad y eficiencia para mejorar la salud sexual de cada uno de los individuos que atendemos. Dentro de la práctica de autocuidado en cada una de las etapas de la vida, pues se describe específicamente la teoría de Dorothea Oren, que es la teoría del autocuidado. También se describen teorías que en este tema no son tan importantes, sin embargo, pues tienen algún tipo de relación, y son la de Jean Piaget, que es la teoría del desarrollo cognitivo, la de Erik Erikson, que es la teoría psicosocial, y la de Sigmund Freud, que es la teoría de la personalidad. Sin embargo, como ya les dije, la teoría de Dorothea Oren, pues en este particular, pues va a ser la que vamos a conversar. Entonces, Dorothea Oren describe dentro de su teoría el autocuidado en cada una de las etapas de la vida. Iniciamos con la etapa del recién nacido. Es la primera etapa por la que cada ser humano pasa luego de su vida intrauterina. Va a ser el primer contacto con la vida extrauterina, y básicamente o sexualmente hablando, su mayor contacto va a ser con su mamá a través de la lactancia materna. Luego viene la etapa del lactante. Sigue teniendo contacto sexual con su madre a través de la lactancia materna, pero ya el niño pues aún no puede satisfacer sus necesidades básicas. Va a estar totalmente dependiente de su cuidador. Luego viene la etapa preescolar. En la etapa preescolar ya el niño va iniciando lo que va a ser el autocuidado. Va a empezar a suplir sus necesidades básicas, o por lo menos ya las va a empezar a distinguir, y de esta manera pues las va a empezar a pedir. Por ejemplo, querer decir pipí, decir pupú, pedir agua, tetero, o en tal caso buscar las teticas de su mamá para poder ser alimentado. Luego viene la etapa escolar. En esta etapa ya se ve bastante marcado lo que va a ser el autocuidado, porque ya el niño va a ser más dependiente en cuanto a sus necesidades básicas. En la etapa de la adolescencia es la etapa más importante y con mayor cantidad de cambios, no solo físicos, sino psicológicos y también sociales. En esta etapa es cuando la persona empieza a iniciar su etapa o a desarrollar con más hincapié su etapa adolescencia de sociabilidad, ya que pues esta etapa se da inicio realmente en la edad escolar, con sus amiguitos de la escuela, pero sin embargo es en la adolescencia cuando la etapa social o la vida social del ser humano se establece como tal, y pues inicia algo importante, que es el gusto o la atracción sexual hacia el mismo sexo o hacia el sexo contrario. Luego viene la etapa del adulto joven. Esta es una etapa donde el ser humano pues se quiere realizar como persona, necesita estabilidad emocional en su vida y empieza a requerir lo que van a ser o lo que va a venir siendo a desarrollar su vida adulta. ¿En qué se basa esto? En tener un hogar, en tener hijos, en sobre todo estabilidad en su trabajo. Luego viene la etapa del adulto medio. Esta etapa es cuando el ser humano se centra más en sí mismo, en cómo soy, en cómo pienso y en cómo actúo. Y básicamente esta etapa es considerada como una etapa de pensamiento personal. Luego viene la etapa del adulto mayor, que es en esta etapa donde se vuelve a ser dependiente o relativamente dependiente de algún
cuidador, así como en la etapa del recién nacido, lactante y preescolar. Luego encontramos que existen factores protectores y de riesgo en la salud sexual. Estos factores protectores y de riesgo, pues, son los que nos van a llevar a la información, al querernos, al valorarnos, al saber comunicarnos, al negociar con nuestra pareja y al asumir responsabilidades, sobre todo de las consecuencias de nuestros actos, para poder evitar los riesgos y tener factores que nos protejan de todos los riesgos que la salud sexual o que una mala salud sexual conlleva. Para ello, pues existen ciertas ciencias que se basan o que van a guiar lo que va a ser la salud sexual enfocadas en estos factores protectores y de riesgo. ¿Cuáles son? La pedagogía, la psicología, la medicina, la enfermería, sobre todo destacando el primer nivel de atención. Esto es importante porque es lo que le hablaba al inicio de la presentación. Nosotros como enfermeros o como futuros enfermeros debemos desarrollar este primer nivel de atención, porque es lo que nos va a permitir que cada ser humano pues desarrolle la resiliencia sexual y conductas sexuales seguras, o no es tanto que nos lo permita, sino que vamos a ayudar a que esas personas puedan desarrollar estas dos cosas importantes para poder que conserven su salud sexual. Entonces, estos factores protectores y de riesgo, a su vez, se dividen en esferas. Iniciaremos con la esfera individual. Como factores protectores para la salud sexual, pues tenemos que para la salud sexual y reproductiva son aquellas condiciones o entornos que favorecen el desarrollo de un individuo como hombre o como mujer, capaces de fortalecer la habilidad para reducir los riesgos asociados al ejercicio autónomo de la sexualidad y proceso reproductivo, así como de potenciar una vivencia placentera, saludable y digna en estos ámbitos de la vida. Entonces, ahora sí, como esfera individual, tenemos factores de riesgo: disfunción sexual, trastornos hormonales, obesidad, cardiopatías, infecciones de transmisión sexual, malformaciones del aparato reproductivo y baja autoestima. Dentro de los factores protectores tenemos la abstinencia sexual, que es no tener relaciones sexuales, la utilización del condón como medio protector a infecciones, la fidelidad y autocontrol, establecer límites y normas en la práctica sexual, tener metas claras, un proyecto de vida planteado y la capacidad de resolución ante problemas y, por supuesto, tener una buena autoestima. Luego tenemos la esfera relacional interaccional. Esta esfera se subdivide a su vez en tres, que está la etapa familiar. Como factores de riesgo tenemos una falta de comunicación intrafamiliar, ausencia de límites y normas, violencia familiar, y como factores protectores tenemos una buena comunicación intrafamiliar, cercanía familiar, normas y límites bien establecidos dentro del hogar y vidas proactivas. Dentro del grupo de iguales, que serían las personas con las que nos rodeamos, nuestros amigos, nuestro entorno social, vamos a tener como factores de riesgo una excesiva dependencia del grupo, inclusión en grupos agresivos y con incidencia de riesgo, y por supuesto el ocio. Como factores protectores dentro del grupo de iguales tenemos que hay que tener criterios propios dentro del grupo, selección de las personas que conforman el grupo y la proactividad. Lo importante de esta subesfera es que siempre nos encontremos en un lugar o en un grupo de amigos que se parezca a mí o que tenga básicamente los mismos valores que yo tengo. Esto va a hacer que yo me nutra y que no pueda desviar todo lo que es mi entorno social o lo que yo pueda venir pensando a medida que me vaya desarrollando en este grupo. En el ámbito educacional o laboral tenemos como factores de riesgo mala adaptación, desmotivación, ausencia de profesores modelos, antecedentes de fracaso escolar, ausencia de consejería y atención en salud sexual. Como factores protectores tenemos una buena integración, buen rendimiento y autoconcepto, presencia de consejerías y programas de atención en salud sexual. Esto es bastante importante, ya que si un individuo no presenta o no tiene la que va a ser la ayuda en cuanto a salud sexual se refiere en su hogar o con sus amigos, pues ciertamente hay muchas personas que lo buscan en su ámbito educacional o laboral. Y si no existe alguna consejería o atención en salud sexual en este ámbito, pues simplemente la persona no va a poder recibir la ayuda
que él mismo está solicitando o está requiriendo a medida que va creciendo. Por último, tenemos la esfera social y cultural. Como factores de riesgo, tenemos un estatus socioeconómico bajo, un hacinamiento, marginación geográfica, problemas de inclusión social, ausencia de apoyo social, acceso a sustancias ilícitas, desigualdad de género, dificultad en acceso a servicios de salud, discriminación social, presencia de mitos y tabúes erróneos sobre la sexualidad y, como factores protectores, tenemos una buena organización social, comunicación entre la comunidad, buenas relaciones entre vecinos, apoyo e inclusión social, acceso a planteles educativos, acceso a establecimientos de salud y, por supuesto, la tolerancia a la diversidad de tipo sexual. Luego tenemos que existen maneras de prevenir una mala salud sexual, o sea, la prevención de la salud sexual. ¿Cómo prevenimos? Pues a través de la abstinencia, que les dije que era no mantener relaciones sexuales monógamas, que es establecer relación sexual solo con una persona o con su pareja, la vacunación, por supuesto, los usos de barreras protectores, como por ejemplo el condón, la comunicación entre las parejas, por supuesto, hacerse pruebas serológicas como el VDRL y las pruebas de VIH, y evitar el alcohol y uso de drogas de manera excesiva para no poder disminuir el nivel de conciencia, no perder la conciencia y siempre tener criterio de los actos que estamos cometiendo. Ahora vamos a hablar sobre los mitos. ¿Qué son los mitos? No es más que un relato tradicional que narra en sus palabras acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales. Ahora hablemos de los mitos sexuales. Un mito sexual no es más que un rumor sin fundamento que contribuye a una creencia inválida acerca de un tema sexual. Ahora les voy a nombrar o a decir algunos de los mitos sexuales que se mantienen. Uno de ellos es imposible quedar embarazada si lo hacemos de pie. Esto es cosa totalmente falso. Todos los que les voy a leer a continuación son mitos. Esto quiere decir que no es verdad, que no es real, porque ciertamente sí se puede quedar embarazado haciéndolo de pie, porque simplemente el coito se está dando, la eyaculación se está dando y por lo tanto al tener el semen dentro del cuerpo de la mujer, que por supuesto tiene que estar fértil para que una fecundación se produzca, si esto es así, si está fértil y el hombre eyacula dentro de la mujer sin ningún tipo de protección, simplemente puede fácilmente existir una fecundación. El siguiente, lavarse los genitales después de la relación sexual u orinar impide el embarazo. Ninguna de las dos va a impedir el embarazo, ya que en cuanto a la mujer, así orine, pues simplemente hay que recordar que el orificio uretral no es el mismo que el orificio vaginal. Por lo tanto, la orina no va a barrer absolutamente, ningún tipo de semen que haya depositado allí su pareja sexual. Y, por supuesto, así también lave sus genitales, pues esto es más higiene que para evitar un embarazo, ya que es imposible poder barrer desde dentro del útero el semen que ya fue depositado allí. Otra, la mujer puede quedar embarazada a través del sexo oral tragando el semen de la pareja, imposible porque son conductos totalmente distintos. ¿El sexo anal produce un embarazo? Por supuesto que es falso porque, como les digo, también son conductos completamente distintos. Ahora hablemos de los tabúes. Un tabú es una prohibición de algo supuestamente extraño, ya sea de contenido religioso, económico, político, social o cultural, por una razón no justificada basada en un prejuicio infundado. Y un tabú sexual, se han ido disipando y cada vez hay menos personas quienes no conocen o hablan de forma abierta de ciertos temas sexuales. Esto, es basado en el fetichismo, que es la atracción sexual a ciertas prendas de vestir, la masturbación mutua, el voyerismo, que no es más que observar a otros teniendo sexo, la homosexualidad y, por supuesto, que cada vez dentro de la sociedad debemos evitar mayor cantidad de tabúes, porque la sexualidad es algo que va inmerso dentro de cada ser humano y por lo tanto cada uno tiene derecho a conocerse y a conocer, por supuesto, a la persona con la que decida establecer un acto sexual. Por ello, los invito a que evitemos mayor cantidad de tabúes y que nos instruyamos dentro de este tema para poder ser portadores de información correcta en cuanto al autocuidado y la salud sexual se refiere. Muchísimas gracias.